buenos días. Ante todo, muchas gracias por anotarse al evento, a la charla. Gracias por habernos esperado. Eh, les pido disculpas, la semana pasada me enfermé y tuvimos que suspender las dos charlas. Eh, Así que, bueno, les agradezco por esperar, por volver a conectarse. Así que vamos a arrancar cuanto, cuanto antes. Hoy lo que vamos a hablar es de categoría 6A. Eh, Vamos a hacer una presentación un poco de qué es la categoría 6A, cuáles son las diferencias técnicas y un poco también la parte comercial, que es cómo venderla y a qué cliente le tenemos que apuntar con la categoría 6A. ¿Sí? Eh, Como siempre, yo trato de arrancar las charlas repitiendo el concepto básico de cableado estructurado. En cuanto al manejo de la charla, vamos a tener, si quieren, vayan levantando la mano ahí virtualmente y escribiendo las preguntas. Yo les voy a ir a dar dando, digamos, voy a ir leyendo las preguntas al terminar cada modulito, voy leyendo las preguntas y las voy contestando. ¿Sí? Recuerden que esta charla se está grabando, con lo cual después van a poder acceder a la charla del día de hoy, eh, donde seguramente las preguntas serán distintas a las que tuvimos el día de ayer, eh, y hacer las consultas que tengan, digamos, o ver las consultas que hayan hecho. Bueno, como les decía, yo trato siempre de repasar los conceptos básicos de cableado estructurado. ¿Por qué no ponemos un cacho de cable con una ficha de cada punta y lo conectamos de un switch a una computadora? Porque eso no sería cableado estructurado, eso sería cablear un, un puesto de una forma a la otra, de un punto al otro. El cableado estructurado lo que nos va a permitir es facilitar el proceso de instalación, pero sobre todo en el de mantenimiento, identificación, rapidez, eh, para toda la infraestructura de comunicación. Recuerden que hoy el cableado estructurado lo podemos usar no solo para datos, sino también que lo vamos a usar en otros servicios como video, como música, alarmas, y no hablo de lo que telefonía, no hablo eh, solamente de la parte IP, sino que hablo eh, de cualquier tipo de comunicación analógica también. Así que es importante que tengamos en cuenta que el cableado va ganando importancia en cada una de las empresas y puede ser algo que necesitemos en forma rápida eh, para trabajar, ¿sí? Y necesitamos tenerlo disponible y rápidamente. Por eso la importancia de la administración. Entonces, un cableado estructurado también lo separamos eh, básicamente en dos niveles. Tenemos el cableado horizontal, que es aquel cableado lógico que va desde el puesto de trabajo hasta el rack de piso. Eh, digamos, en empresas chicas seguramente todo el cableado que tendremos sería horizontal, desde cada uno de los puestos de trabajo hacia un rack. Ahora, en el momento que tenemos que unir los distintos racks, eh, de los distintos pisos, ahí ya pasamos al cableado de lo que es el backbone o el cableado vertical. En este caso vamos a ver que el categoría 6A nos va a servir mucho para lo que es el cableado vertical. ¿Sí? Eh, Porque nos va a dar mayor ancho de banda. Vamos un poquito a la historia del cableado. Eh, Hemos pasado ya por todas estas tecnologías, categoría 3, 5, 5E, 6, 7.
van a ver que está en la categoría y la clase no es tan conocida como la categoría. La categoría la da el organismo en el que habla de las categorías, es la TIA, EIA, que es una oficina americana de estándares de comunicaciones. Y la clase la da la ISO, que es la Oficina Europea de Estándares. Eh, la principal diferencia entre lo que dice una oficina y la otra es que los europeos solamente especifican las características del cable, ¿sí? Eh, Solamente dicen que el cable tiene que tener tantos gigabits tiene que poder trabajar con tanta frecuencia o con tanto ancho de banda a nivel cable. La TIA americana lo que va a hacer es además especificar cómo deben ser sus conexiones, cómo deben ser sus conectores, que por lo general lo que hace es estipular lo que son los conectores RJ45 de 8 conectores, ¿sí? Entonces, o 8 o 9 en el caso de los que tengan blindaje. Entonces, ahí está estandarizado todo y también están estandarizados cómo tienen que ser los jacks, las pacheras, los patchcores. En el caso de los europeos solamente especifican el cable. Esto hace que haya una diferencia, por ejemplo, que podemos decir tranquilamente que no existe categoría 7. Eh, Ahora vamos a llegar a hablar un poquito de eso, pero no existe porque no hay un estándar americano que hable de categoría 7. Sí, hay un estándar europeo que habla de clase F. Entonces, bueno, hemos ido progresando en lo que a cable se refiere. Eh, Hasta hace poquitos años usábamos el categoría 5E, trabajando a 100 MHz. En una frecuencia de 100 MHz nos dejaba trabajar en 100 megas, en 100 metros. Todas las normas lo que estipulan es un largo, y ese largo es de 100 metros para cada una de las categorías. Eh, Entonces, categoría 5E nos permitía trabajar en 100 MHz hasta 100 megabits en 100 metros. Eh, Se elevó la frecuencia, se llevó a 250 y eso nos permitió trabajar en categoría 6, con hasta 1 giga garantizado en 100 metros. Eh, Se siguen elevando las frecuencias y se trabaja hoy en 500 MHz, que es categoría 6A, y en 10 gigabits. Y la verdad es que la clase F, está la F y la FA. La F es de 600 MHz, la FA es de 1000 MHz, pero la velocidad sigue siendo la misma. El ancho de banda disponible sigue siendo el mismo, 10 gigabits. Entonces, ¿qué tiene el categoría 7? Y trabaja con mayor frecuencia, pero un poco más de seguridad, que vamos a ver que en categoría 6A se trabaja con seguridad en cuanto a transmisión, pero el ancho de banda sigue siendo el mismo. Hoy, hace un par de semanas, tuvimos la convención anual de Furukawa y se presentaron algunos productos que están en borrador todavía de lo que es el categoría 8. Esa sí es categoría porque es parte de la tía ella. Y ahí estamos hablando de un máximo de 100 gigabits, 100 gigabits, 10 veces lo que estamos transmitiendo hoy, pero solamente en 30 metros, y usando más cobre. Entonces, no hay, el límite ya empieza a bajar, digamos, se encuentra el límite de transmisión del cobre y se empieza a bajar la distancia. Entonces, son tecnologías que la verdad que van a existir, pero yo no creo que las veamos instaladas en cualquier lado, porque hoy por hoy la fibra nos permite tener la misma velocidad de 100 gigas en 150 metros. Entonces, digamos, la tecnología de cobre cada vez aparte es más cara porque necesitamos más cobre,
Por lo tanto, creo que entre el 6A estamos en el límite de lo que comercialmente se va a instalar en cuanto a cobre. Vamos a ver también, vamos a repasar cuáles son los componentes del cableado. El componente de un cableado básico horizontal es un patchwork corto que vaya del switch a la patchera o el patch panel en el rack que va a estar conectado al cable en la parte posterior y el patch corto en la parte anterior, el cable que va a estar conectorizado al jack del puesto de trabajo y un patch cord largo que nos permita tener flexibilidad del lado del puesto de trabajo. Estos son los 5 componentes del cableado. Y vamos a ver que el categoría 6A tiene un cambio en estos componentes. El nombre comercial dentro de la familia de 6A en Furukawa es Gigalan Augmented. Gigalan es toda la familia de categoría 6, Augmented para la 6A. Este cableado, digamos, todos los productos responden eh, a las normas 568C, que es la última revisión que ha tenido la norma. C2 porque es la parte de componentes de solución. Se utiliza tanto para cableados de backbone verticales como horizontales. Vamos a ver después cómo venderlo en cada uno, pero si nosotros, la parte de backbone es muy sencilla. Si nosotros hacemos un cableado hoy, el cableado horizontal hoy se hace en categoría 6. Ya el 5E no se utiliza en instalaciones comerciales. Si tengo 1 giga repartido para los usuarios, voy a necesitar mayor ancho de banda en aquellos cableados verticales. Entonces, tengo que ponerle sí o sí en 10 gigas. El cableado obviamente se utiliza tanto para datos como para transmisión de voz en telefonía o imagen con cámaras analógicas. Vamos a ver después bien en detalle cuáles son las coberturas, pero tiene una cobertura externa de PVC con opciones de CM, CMR o LSZH y lo que dijimos antes que soporta las transmisiones de hasta 10 gigabits por segundo. Van a ver que hay dos fotos del cable. Estas son dos opciones importantes e interesantes que después vamos a analizar bien, que es la foto superior es de una solución de cable UTP, o sea, sin blindaje, y van a ver que ahí donde estoy coloreando lo que tiene es un lugar de espaciado, ¿sí? Como si fuera un cañito de corrugado. Eso ahora vamos a ver para qué se debe. Y la solución de abajo es blindaje, tiene blindaje perimetral, es FTP, por eso tiene un foil metálico. Acá viene uno de los cambios. En categoría 6A, Furukawa no tiene una pachera armada de categoría 6A, ni en blindaje, ni en solución blindada, ni en solución sin blindaje. Los patch panels que trabajamos en categoría 6A son descargados. Esto quiere decir que vienen vacíos, le podemos poner los jacks de la categoría que querramos, podemos combinar dentro de un mismo patch panel categoría 5, 6, 6A, y poner la cantidad de puestos que necesitemos. O sea, puedo poner, si tengo que hacer un interrack, tengo que pasar de un rack al otro, con 6 cables, puedo poner los 6 cables y no armar ni tener los 24 conectores o 18 conectores en cada una de las pacheras sin conectividad. Tenemos también la opción de tener una pachera descargada blindada para lo que es la solución de FTP. Un dato interesante que muchas veces nos diferencia de otras marcas es que las pacheras, todas las pacheras de cualquier categoría, vienen con la barra
lateral, la barra trasera, perdón, que permite la fijación individual de cada uno de los cables. Esto hace que los que haya trabajado con pacheras sin la barra, uno tenía que armar un manojo de cables, y si había alguno que fallaba, eh, tenía que tenía que trabajar sobre toda la solución, de sacar todos los cables y demás. Acá se puede trabajar individualmente con cada uno de los cables. Eh, y bueno, como le dije antes, los patch panel descargados son compatibles con cualquier conector de cualquier otra categoría. Eh, Esta es la solución, el jack de la solución blindada. La solución blindada, ahora vamos a ver por qué la elegimos. Eh, pero con el cambio de los patch panel descargados, lo que vamos a tener en cuenta a la hora de hacer el cómputo de materiales es que nos vamos a necesitar dos jacks por puesto de trabajo. Uno para la pachera y otro para el puesto de trabajo en sí. Eh, Estos jacks permiten a su vez la instalación en 180 y en 90 grados. Eso quiere decir que puede salir el cable eh, desde la parte de atrás en forma derecha, o puede tener un ángulo de 90 grados. Como el cable es más, categoría 6A en general, es bastante más rígido por el grosor de los conductores y por la construcción misma del cable. eh, la instalación a 90 grados me permite no tener que generar curvas dentro de detrás de los faceplates o adentro de los cables canales, y al trabajarlo con 90 grados nos permite mayor flexibilidad a la hora de armar la solución. Eh, Todas las soluciones traen el guardapolvo delantero, con lo cual si tenemos que dejar el puesto sin trabajar, el guardapolvo preserva la vida útil del jack. Y es compatible con una herramienta premium. La herramienta premium de Furukawa lo que permite es al armado del jack, eh, bajando los tiempos y mejorando el resultado, que comparándolo con una herramienta de impacto común. Se puede armar con una herramienta de impacto común sin ningún problema, pero sugerimos la instalación con la herramienta premium, donde se impactan los 8 hilos al mismo tiempo con la misma presión, y eso nos baja, nos baja mucho los tiempos de armado de conexión. Puede bajar hasta 80% los tiempos de impacto, y mejora los resultados al momento de certificar. Por lo tanto, vamos a tener que hacer menos correcciones, y eso se traduce en tiempo. El categoría, todas las soluciones de Furukawa a su vez están certificadas por laboratorios de terceros. Tiene UL o ETL, son los dos laboratorios en donde se prueban los productos. ETL hace una certificación por canal. Esto quiere decir que hay un tercero que verifica que el canal completo de 100 metros funcione según las categorías y la norma que dice la categoría. Y esos 100 metros, lo que se hace es, se van poniendo cada vez más cortes en el medio y conexiones. Eso quiere decir, cortamos el cable, ponemos un jack. En este caso, la solución va con un patchcord de 2 metros, voy de derecha a izquierda, un patchcord de 2 metros que va hasta una pachera, que tiene 10 metros de cable hasta otra pachera, que está conectado con un patchcord de 3 metros hasta otra pachera, y de ahí, desde esa pachera, utiliza 80 metros de cable hasta el jack, y después un patchcord de 3 metros. Bueno, toda esa solución, que como vemos tiene 98 metros, está certificada que la cumple. Esto quiere decir que tiene 4 conexiones, es la solución blindada, FUTP, tiene 4 conexiones, soporta 4 conexiones en el medio. Si utilizáramos la solución UTP,
solamente perderíamos una conexión, tendríamos 3 nada más. O sea que tendríamos que eliminar de ahí una de las conexiones que hay en una patchera espejo, ¿sí? Entonces, empiezan a haber diferencias de performance a favor de la solución blindada. Esta sería una conexión de 3. Lo que tengo acá armado son las 3 conexiones, ¿sí? Del switch a una patchera que va a estar conectado con un patch cord hasta hacia otra patchera que se va a ir hasta el jack. Esto lo podría trabajar así con la solución UTP. Eso quiere decir que la solución UTP me permite trabajar con una ay, no me sale la palabra, con un esquema de cross connect horizontal, que es el trabajo de 2 patcheras. ¿Cuáles son los problemas que tienen los cables? Y esto nos va a llevar a cuál vamos a elegir, si una solución blindada o sin blindaje. El primer problema que tiene cualquier cable, cualquier señal emitida, es la atenuación. A partir de que se emite, empieza a trabajar la atenuación y empezamos a perder esa señal. Esto pasa en absolutamente cualquier medio de transmisión. Entonces, la atenuación es lo que nos va a impedir superar esos 100 metros de comunicación. Eh, Algunos problemas que ya vienen siendo del cableado en sí es que, por ejemplo, tenemos lo que es la diafonía y la paradiafonía. Los cables se trenzan para evitar el efecto de la diafonía. Esto de que es la inducción de la señal que se emite por un conductor en su par. O sea, si tenemos el par naranja, si yo emito en el conductor naranja, que no haya inducción de esa señal en el conductor blanco-naranja. Perfecto. La paradiafonía es lo que ya nos pasa en categoría 5E no es tan significativo, sí es significativo en categoría 6, que es la inducción de un par en la señal emitida por un par en otro par, que es lo que vemos acá. Lo emitido en el naranja, el blanco naranja, se induce en el blanco azul, en el par azul. Entonces en categoría 6, ¿qué se hizo? Para evitar esto, se los alejó y se les puso la vaina que tiene el categoría 6 en el medio. Eso hace que se alejen los cables y que estén aislados y no haya esta inducción. En otro efecto que se usa es el largo. Los largos, aunque parezcan todos iguales, los largos y los pasos de trenzado de cada uno de los pares son distintos. Esto hace que las señales no vayan eh, juntas en el cable, sino que vayan con cierto delay entre los pares. Entonces eso hace que tengamos menor interferencia. Bueno, otro problema que tenemos es que en el armado es la pérdida de retorno. Esto quiere decir que está mal armado el jack en alguna de las puntas. Esto es lo que decíamos que se reduce con el uso de la pinza premium. Utilizando la pinza premium se reduce esa incidencia de pérdida de retorno. Y el problema principal que tiene el categoría 6A, ya trabajando en 500 MHz, es la incidencia de lo que pasa por un cable en un cable adyacente. Para hacer esta medición se hace que, esto es el efecto que se llama alien crosstalk, o sea, es la inducción de una señal de otro cable en un cable central. Entonces, esta medición se hace a través del laboratorio y se hace con 6 a 1. Se ponen 6 cables alrededor de un cable central y se empieza a medir cuáles son la incidencia de la inducción de un cable en el otro. Esto, ¿cómo se evita? Se evita, como vimos en la primera imagen de la foto de los cables, en el caso de la solución no blindada, con un mayor espaciado entre los conductores. Eso baja sensiblemente la inducción de un cable al otro, pero sigue habiendo una inducción.
Por eso la forma más efectiva de evitar el alien crosstalk es a través del uso de cables blindados. ¿Cómo se nomencla los cables blindados? Digamos, muchos de ustedes han sentido nombrar de UTP, FTP, FUTP, SFTP. Bueno, el cable UTP en realidad es UUTP, y vamos a hablar del blindaje de dos formas. Está el blindaje perimetral, que es la letra a la izquierda de la barra, y el blindaje del par, que es la que está a la derecha de la barra. Entonces, en el caso de un cable UTP, no tiene ningún blindaje. Eh, en el caso del FUTP tiene un blindaje perimetral de foil, hecho con una cinta de aluminio. Y en el caso del SFTP tiene un mallado, el shielded es el mallado perimetral, como si fuera similar a un cable de coaxil, y un foil, o sea, la hojita de aluminio en cada uno de los pares. Cada uno de los pares está blindado en forma separada. Entonces, esta es la forma de hablar de los cables blindados, ¿sí? La función principal es generar una jaula de Faraday que nos permite aislar las frecuencias electromagnéticas o las emisiones electromagnéticas tanto de lo que pasa adentro como de lo que pasa afuera. Entonces, si generamos 500 MHz, esos 500 MHz se van a mantener contenidos en el cable. Si afuera tenemos una fuente de emisiones electromagnéticas, por ejemplo un resonador magnético en el caso de medicina, o estática que se genera por un cable del exterior, es el blindaje lo va a mantener afuera, va a mantener aislado lo que pasa adentro de lo que pasa afuera, y viceversa. ¿Sí? Acá me preguntan si la fijación por medio de grampas en el cable blindado incide en la inducción. No tenés un efecto que sea dentro del cable. Si el cable está blindado, eh, lo que se genera es esa jaula de Faraday. Busquen, googleen videos de la jaula de Faraday. Un avión es una jaula de Faraday. Por lo tanto, si le pega un rayo, no le pega a la gente que está dentro, y sí sigue su camino hacia tierra, digamos. Una jaula de Faraday no hace falta ni siquiera que esté puesta a tierra. Entonces los lampas eh, te puede generar alguna puesta a tierra si se llegara a lastimar la vaina del cable. Si no se llega a lastimar la vaina del cable, tampoco vas a tener el problema de la puesta a tierra. Bueno, hablamos de los blindajes, o comparemos cuáles son las performances de estos blindajes. Como verán en el primer gráfico, a medida que sube la frecuencia, va cayendo la cantidad de dBs, digamos. Voy a tener mayor la atenuación porque se me van a escapar esa frecuencia, y puedo llegar a tener inducción el efecto, esto es la medición de 6:1 en los cables, voy a tener el efecto de la inducción y la interferencia de los cables alrededor del que está central. En el caso de categoría 6A FUTP, esto ya se mantiene muchísimo más, tiene un 25% más de performance en la solución blindada que la solución no blindada. Lo mismo ocurre con la categoría 7 o el clase F, que tiene un blindaje del tipo SFTP. También se mantiene, y trabajando en 1000 MHz. Se mantiene mucho más estable la transmisión. Baja muy poquito el error, comparado con lo que cae la curva que tenemos en categoría 6A sin blindaje. Por eso nosotros recomendamos, si bien los parámetros que tiene la categoría 6A sin blindaje están y superan lo exigido por la norma, recomendamos siempre el uso de una solución blindada, porque va a ser muchísimo más efectiva que la solución sin blindaje. Entonces,
¿Cuáles son las razones para usar el blindaje en el caso de categoría 6A? Es que el blindaje va a eliminar el alien crosstalk, el efecto de alien crosstalk y problemas de emisiones y de radiofrecuencia. El blindaje nos va a permitir y nos van a garantizar y asegurar altas tasas de transmisión, los 10 gigas que necesitamos y los 500 MHz sin interferencias. El cable UTP, el cable FTP tiene un menor diámetro, es más fino, con lo cual se facilita la instalación y la manipulación, se reducen costos. ¿Por qué? Porque las canalizaciones no tienen que ser tan gruesas como el caso del cableado UTP. En cuanto a plata, la solución blindada termina siendo un poquito más cara, menos de un 5% más cara que una solución sin blindaje, pero con un 25% más por ciento de performance. Entonces, acá las comparaciones que hacemos entre solución blindada y sin blindaje están hechas dentro de las soluciones de Furukawa, no están hechas contra soluciones de la competencia. ¿Sí? Cabe aclarar. Bueno, la última parte del cable es la cubierta. La cubierta del cable, el plástico, que al fin y al cabo es lo que vemos, tiene toda una normativa en cuanto a la resistencia a la llama, o sea, en el caso de incendio. Esto es, al igual que cualquier cable eléctrico, debemos responder en la parte de plásticos, incidencia de la llama, y después el otro tema importante es la presencia o no de halógenos, que en el caso de fuego puedan ser venenosos. Entonces, vamos a ir de abajo hacia arriba. CMX es lo peor que podemos instalar. En sí digamos, un tipo de cable que hoy está únicamente especificado para instalaciones residenciales, donde no hay grandes afluencias de público o de gente. Digamos, las densidades en los hogares suelen ser bajas, donde tampoco hay una gran densidad de cables, con lo cual, digamos, no es una instalación tan grave, y tampoco tiene un flujo de aire forzado dentro de la canalización, o sea, aire acondicionado y demás. ¿Por qué? Porque si se prendiera a fuego un cable CMX y tuviéramos aire forzado en la canalización, lo que estaríamos sería avivando el fuego y generando más incendio. En el caso de CM, que es lo que hoy se utiliza para cualquier instalación comercial, ahí es un cable ya preparado para concentraciones de cables ya importantes y flujo de aire forzado. Va a tener una propagación de llama baja, va a propagar llama, y se utiliza así en cableado horizontal, o sea, físicamente horizontal, no en forma lógica. El CMR, que es el que le sigue, está pensado para instalaciones verticales. Esto quiere decir, es un cable con muy poca propagación de llama, por lo cual si tengo un fuego en el tercer piso y un edificio de 12, no voy a estar propagando el fuego hacia arriba como una mecha, sino que va a retardar el fuego lo más posible en donde se haya producido. Y después la última opción, la más completa, es la plenum, que prácticamente no genera llama y necesita no es ignífugo. Podemos decir que es ignífugo porque en realidad necesita una temperatura muy alta para generar llama y propagarla. ¿Sí? Y lo más importante, digamos, la evolución en la parte de las cubiertas se da por el tema de el LSZH, que eso lo van a empezar a sentir bastante. LSZH son cables que tienen una muy baja emisión de humo, de ahí el LS, y el ZH es que tienen cero emisiones de halógenos dentro de
de la vida, la composición de la vaina. ¿Esto qué quiere decir? Una baja emisión de humo me va a permitir alertar en caso de un incendio, pero no generar pánico y menos que menos eh, generar impedir la evacuación de un incendio y demás, sino que genera una cantidad de humo eh, controlada. En el caso de la parte de halógenos es que al generar ese humo no sea tóxico, o sea, no tiene ningún agente tóxico. Entonces, esto ya es requerimiento, está siendo requerimiento de los bomberos eh, en varias instalaciones y en la ciudad de Córdoba, por ejemplo, ya los bomberos exigen que los cables de datos sean LSZH. Eh, esto, eh, esto va generando, digamos, que tengamos que hacer cambios en la provisión de cables. Furukawa y Microcom en particular estamos tratando de que todos los cables, categoría 6 y categoría 6A y 7 que entren a stock, sean sí o sí el SSH. No hay diferencia de precio, el precio es el mismo con el precio con el cable CM, por lo tanto estamos usando lo que tengamos en stock, tratamos de que sea en su totalidad el SSH. Así no tienen ningún problema y digamos, una virtud para ustedes que están instalando algo que lo van a habilitar los bomberos hoy y el día de mañana. Si si no lo están pidiendo y lo empiezan a exigir, no van a tener que volver a cambiar el cable. ¿Sí? En electricidad pasa lo mismo, porque también, digamos, ahí compartimos con la parte de electricidad las mismas normativas. ¿Sí? Y ahí en la tablita que está ahí abajo van a poder ver cómo se comporta con inflamabilidad, humo, gases tóxicos, corrosividad, digamos, en los distintos tipos de cable que ya hemos hablado. Tengo una pregunta de si los cables categoría 6 y 6A son diferentes en su totalidad o son diferentes en los aislantes. Difieren un poquito en la parte de conductores, no en lo grueso del conductor, sí en el aislante de cada uno de los conductores. Cada conductor es más grueso en su aislante de cada conductor y la vaina es un poquito más gruesa, la cruceta, que los aísla entre los pares, y a su vez la vaina también es distinta. Entonces, es un cable, salvo en la cantidad de cobre, después en el resto son distintos. Son distintos. Perfecto. Ahora pasemos a quizás lo más interesante de la charla. Es cómo hacemos para vender categoría 6A. ¿Cuáles son eh, qué es lo que le tenemos que plantear al cliente? Porque va a pasar un tiempo hasta que el cliente nos pida instalar 6A. Como conceptos básicos nosotros tenemos que tratar de instalar el mejor cableado disponible, siempre. ¿Por qué? Porque la instalación o el presupuesto que se destina a la instalación de cableado es muy bajo. Es el 1, el 2% del total de la red. Y si lo vamos a medir en tiempo, seguramente el cableado no lo cambie por 10 años o más, vaya a cambiar los switches cada 5 años o más, sí vaya a cambiar lo que sea hardware de servidores cada 2 o 3 años, sí cambie las licencias de software cada año, ni hablar de las computadoras y los puestos de trabajo. Entonces, el cableado es lo que más va a durar y lo que con una incidencia dentro del presupuesto total muy chica. Entonces tenemos que tratar de instalar lo mejor posible. ¿Esto a qué nos lleva? A empezar a hablar un poco de la vida útil de cada uno de los cables. Categoría 5E, nosotros ahí lo ponemos con una vida útil de
5 años. ¿Pero por qué es un cable que está con una vida útil tan limitada? Es porque hoy las tasas de transmisión ya disponibles en una empresa están casi arriba de esos 100 megas. O sea, yo tengo, hoy cualquier computadora que uno compre viene con una placa de 1000, los costos de los switches de 1000 han bajado sensiblemente, entonces si yo instalo hoy un cable que me garantiza a 100 megas, a 100 metros, 100 megas, ya estoy generando un cuello de botella contra la tasa de velocidad que viene. En ese caso tendría que poner todo lo que sea cableado categoría horizontal, tendría que estar hablando ya de categoría 6. Que si lo tomamos con una vida útil de 10 años, o sea que recién en 10 años yo empiece a tener disponible, o empezar a hacer caduca la tasa de transferencia de 1 giga, eh, me da que es hasta un 16% más barato eh, en su costo total de instalación anual. O sea, sin contar que si yo instalo categoría 5 y en 5 años lo tengo que cambiar por categoría 6, es muchísimo más caro, ¿no? Porque tengo que instalar uno, desinstalarlo y volver a instalar otra tecnología. Y en el caso de categoría 6A se estipula una duración, una vida útil de esos 10 gigas de hasta 20, de hasta 20 años, con lo cual esos 20 años me dan mucho tiempo y me permite la posibilidad de amortizarlo en 20 años. Eso hace que sea más barato que instalar en categoría 6, categoría 5E, y ni hablar de que si instalo 6 para en 10 años volver a cambiar a categoría 6A. Quizás instalándolo hoy eh, tenga el mejor costo. ¿Cuál es otro tema? Que el cable de cobre a lo largo de los años no tiende a bajar, sino que tiende a subir su precio. Entonces, instalar hoy seguramente una solución de 6A va a ser más barato que instalarlo en 10 años. ¿Por qué? Porque va a haber menos cobre, va a ser un bien más escaso y eso nos va a llevar a que sea más caro. Entonces, lo que recomendamos siempre es hacerle esta cuenta al cliente y decirle por qué le va a convenir. Obviamente, si es alguien que está alquilando una oficina y se va en 2 años, no le va a cerrar esta cuenta, pero si es alguien que está haciendo su propio edificio con vistas a tener 50 años en la empresa en ese edificio, seguramente va a entender estas razones y va a instalar lo mejor posible. Para que se den una idea, eh, hay instalaciones que ya se han hecho a nivel de cableado horizontal en categoría 6A. El año pasado se hizo un proyecto muy grande en el INTA, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, donde se instalaron en un edificio 3.000 puestos, y los 3.000 puestos se hicieron en categoría 6A, porque los tipos no quieren volver a calear por los próximos 20 años por lo menos. Entonces era un costo que se asumía hoy, pero que se amortizaba en 20 años. Eso hizo una obra fantástica hoy, pero sabemos que por 20 años no se van a poder volver a cambiar el cableado en ese cliente. Entonces, existe hoy. Y si bien es un poco más caro para comprarlo, al hacer el análisis financiero en el tiempo, es ahí donde conviene. Voy a hacer una pregunta y ahí que tiene que ver con las normas. He instalado cámaras de CCTV de seguridad con Furukawa en categoría 6A, 5E, perdón, utilizando el cable para el paso de video y energía. Como máximo llegamos a instalar cámaras a 150 metros. Si me preguntan cuánto puede dar la distancia del cable. La verdad es que no está medida, porque las categorías están hechas para transmisión de datos IP eh, bajo la tecnología Ethernet hasta 100 metros. Eh, Todo lo que vos pruebes en cuanto al uso analógico del cable eh, están fuera de lo que la norma pide para datos.
entonces no, son pruebas. Todo lo que, digamos, todo lo que los cables anden a más de 100 metros está fuera de norma. Así me digas, utilizo un cable 6A 200 metros para transmitir 100 megas o 10 megas y lo puedes hacer, pero la verdad es que no está dentro de la norma y no, no reparamos en esos datos. Las normas dicen 100 metros, 10 gigas y nos atenemos a eso. Y es por eso que también dónde vender categoría 6A tiene que ver con los usos, con estas normas de cableado, digamos, no tanto en la parte técnica del cable. Y a 568, es una revisión del año 2010, 2011, y lo que hizo fue agregar un par de capítulos y juntar datos e informes que estaban desperdigados, junto, por ejemplo, para lo que es el uso ¿cómo se llaman? Del, de dónde se instala el cable. ¿Esto qué quiere decir? Lo que se hace es por ejemplo, en el caso de edificios comerciales, tienen una topología y unas buenas prácticas de instalación. Lo mismo se hizo para residencial, para data centers, y en estas revisiones se agregaron cableado industrial y cableado para salud. Entonces, por ejemplo, si nosotros nos piden una cotización de un hospital, viendo la norma nos va a decir qué es lo que debemos instalar, qué tipo de categoría en cada lugar, dónde tenemos que instalar cobre, dónde tenemos que instalar fibra, y hasta la cantidad de puestos que estaría bien instalar según el servicio, por ejemplo, la complejidad del servicio. Por ejemplo, en una sala de baja complejidad, con instalar 2 puestos de red estamos bien. Ahora, en una de media complejidad tendríamos que instalar 6, en una de alta complejidad 14 y en un quirófano más de 14 puestos. ¿Esto por qué? Porque cada vez más son el uso de las redes Ethernet dentro de lo que son los aparatos de salud. Entonces necesitamos tener disponibilidad de puestos de red rápidos para poder utilizar en áreas de mayor complejidad. En el caso de un quirófano, aparte, los puestos deben ser puestos con la solución industrial, una solución estanca que no permita el traspaso de bacterias desde la canalización de la pared hacia adentro. Entonces, necesitamos tener ese tipo de aislación en la parte de salud. Otro lugar donde se recomienda el uso de 6A es en la parte de imágenes y una solución blindada. ¿Por qué? El diagnóstico por imágenes tiene anchos de banda altísimos, porque las imágenes no tienen compresión, no pueden tener compresión, porque tienen que mantener la calidad alta. Y todo lo que es diagnóstico por imágenes cada vez más necesita una reacción muy rápida, digamos, la demanda del estudio es inmediato, o sea que tiene que ir desde la fuente de donde se haga el estudio al data center, del data center tiene que poder ir hasta el usuario en forma rápida, y como por lo general todo lo que sea diagnóstico por imágenes son emisiones de frecuencias electromagnéticas, necesitamos que tenga el blindaje esa solución. Entonces, es por uso. En lo que es data center, por ejemplo, ninguna de las normas que nombré antes, salvo la de residencial, acepta categoría 5. Después, todas las normas lo que dicen es que deben ser instaladas con categoría 6 o superior. Nos van a marcar que en el horizontal puede ser 6, en el vertical puede ser 6A. Dentro de un data center ya no tiene sentido instalar una solución de categoría 6.
donde si lo que quiero hacer es un data center que se mantenga en el tiempo, voy a instalar 6A para poder, y aparte con una gran densidad, necesito que sea 6A y blindado, eh, para poder aprovechar esa instalación que estoy haciendo en el tiempo. ¿Sí? Eh, entonces, esto es un poco vender. Me dicen que hay un problema con el audio. ¿Todos me escuchan bien o hay algún problema general? Bueno, espero respuestas. Bueno, se escucha bastante bien, tengo muchos bien. Muchas gracias. Entonces, tratemos de utilizar estas normas para mejorar lo que el cliente nos está pidiendo. Si el cliente nos pide una solución de cableado, tratemos de estudiar para qué la va a utilizar, no nos quedemos con lo que nos pide directamente, únicamente, sino que tratemos de mejorarlo y venderle una solución más acorde a lo que el cliente necesite. ¿Sí? Tratemos de darle valor agregado a la instalación que le hagamos al cliente. Y después, bueno, veamos técnicamente qué es lo que el cliente necesita. O sea, eh, hay clientes que van a estar dentro de lo comercial, perfecto. ¿Dónde podemos vender categoría 6A? Dentro de lo que es el cableado vertical. Si el cliente, el único medio que va a tener, tiene que unir 2 o 3 pisos, tiene 20 usuarios por piso, tratemos de poner una solución de 10 gigas, aunque no usemos hoy los 10 gigas. Quizás tengamos que poner 2 o 3 vínculos y hacer dentro de los switches utilizar link aggregation. Eh, los valores de los interfaces de 10 gigabits van bajando, no son hoy súper baratos, pero sí van bajando. Entonces, podemos dejar instalados 3 o 4 canales de 10 gigas, utilizarlos hoy dentro de un switch con link aggregation, como para ir sumando ancho de banda entre vínculos, y el día de mañana que podamos tener los 10 gigas disponibles en la electrónica, el cableado ya va a estar hecho. Lo mismo podemos utilizar como dentro de lo que es fibra. Si muchas veces lo que se hace, según lo crítico que sea el nivel de datos, no sé, por ejemplo, no es crítico por ahí en cuanto a información, pero sí en cuanto a funcionamiento, tenemos un call center de varios pisos. Y que sabemos que si se corta un piso, vamos a dejar 50 personas sin trabajo, y vamos a tener 50 tipos del otro lado eh, sin atención. Entonces es muy crítico que los operadores del call center estén online y con la mayor tiempo de disponible. Entonces, muchas veces lo que se hace en esos casos es tener caminos redundantes o redundancia de medios. Si yo tengo un switch, tengo toda una cascada de switches en la parte de cableado vertical trabajando con fibra y uno en paralelo trabajando con cobre como alternativa. Entonces, si se me cortara por alguna razón, tuviera algún problema en todo lo que sea la cascada de switches de fibra, puedo seguir trabajando con los switches de cobre. ¿Sí? Son redundancias, y de vuelta, de acuerdo a lo crítico que sea la instalación. O busquemos cableado de alto volumen de datos. Obviamente el data center sería la opción más fácil de hablar. Pero hay aplicaciones específicas, como dijimos lo del diagnóstico de imágenes. También me ha pasado en clientes para un canal de televisión, donde trabajaban con imágenes crudas de 160 gigas, o sea, con tamaños realmente descomunales, y que tenían que pasar muy rápido de un lado al otro. Entonces, ¿qué pasaba? Esas máquinas estaban, sí o sí, se habían puesto servidores y switches en 10 gigas, y necesitaban tener un cableado acorde a eso. Entonces, se pone 6A porque el, el-
la demanda de ancho de banda en esos casos era muy alta. Así que bueno, digamos, creo que con esto le quería dar una vueltita comercial, aparte de la parte técnica y demás, ver cómo pueden ayudarlos ustedes a que lo salgan a vender, eh, a que no tengan miedo de vender 6A. ¿Es un poco más caro que categoría 6? Sí, es un poco más caro que categoría 6. Está entre un 30 y un 40%, según la solución. Pero tiene el doble de vida útil, tiene mejores resultados en cuanto a performance, tiene más futuro. Al fin y al cabo va a ser más barato instalar hoy 6A que instalar 6 para volver a instalar 6A en 10 años. O sea, hay un montón de razones que hacen que 6A se instale hoy, se pueda instalar hoy. Como les decía, hay proyectos, se hacen instalaciones en 6A, no es algo que está en el futuro y demás, sino que es algo que se utiliza hoy. Así que pierdan el miedo y salgan a vender el 6A. Eh, Como siempre les recuerdo los recursos online que tiene la marca. Eh, Hay una nueva página web eh, móvil, así que pueden entrar a m.furukawa.com.br y /AR o navegar hasta la parte de Argentina y ahí tienen toda la información de los productos, de las soluciones, folletos y demás. Eh, Miren el canal de Furukawa Brasil en YouTube, ahí hay muchísimos tutoriales de cómo armar los jacks. Les recomiendo buscar el de jacks blindados categoría 6A para que vean cómo se arma, cuánto tiempo se puede tardar y demás. Eh, Tienen para armar bandejas, tienen productos nuevos, tienen de todo, tienen los videos de las convenciones, hay de todo en el canal de Furukawa. Lo mismo que en el Twitter de Furukawa, de Microcomo, el mío, siempre tenemos información actualizada de las distintas soluciones. En el transcurso del día les quiero comentar que les va a llegar una oferta que fue exclusiva, que lo decimos ahora, digamos, no los invitamos por eso. Tienen una oferta exclusiva de un combo para armar 10 puestos de categoría 6A. Así, digamos, pueden probarlo, pueden tenerlo, pueden ya jugar con el cable. Eh, Tengo dos preguntas. ¿Con qué tipo de switch se aprovecha todo el ancho de banda en un cable categoría 6A? Se aprovecha con switches que tengan puertos por lo general hoy es en la parte de uplink, que la parte de comunicación contra otro switch, tengan ya módulos para 10 gigas, pueden ser en cobre o SFP, hay SFPs de cobre en 10 gigas, SFP Plus o XFP en realidad, es la tecnología que trabaja con 10 gigas. También hay switches ya de data center, Alight tiene uno, pero es un switch de $30.000, que son 24 puertos en 10 gigas y todo lo que sea Plink en 40 o en 100 gigas. Son switches obviamente para grandes tasas de transferencia. Pero hay electrónica de 10 gigas, hoy se puede cotizar, hay switches Layer 3 en 10 gigas por relativamente poca plata. Y me preguntan si no hay problemas para utilizar CCTV, el cable categoría 6A. No hay ningún problema. Lo único, y ya lo aviso desde ya, es en cable categoría 6A, como dije, cada conductor es AWG23, o sea que no tiene mayor diferencia con uno en categoría 6, por ejemplo, pero sí el plástico, el PVC que recubre cada uno de esos conductores es más grueso. Esto hace que no entre el cable, no entra, y no lo prueben porque ya lo probado en utilizando distintos conectores, no entra en conectores del tipo plug, del tipo ficha. O sea, el cable categoría 6A sí o sí se tiene que terminar en jacks y terminarlo después en patchcord, porque no entran las fichas. El plástico no entra en un plug. No sé si me escuchan.
Ahí estamos. El plástico no entra en el plug, así que no usen, ¿sí? Sí o sí siempre con el jack. Pruébenlo, no lo prueben porque no va a andar. Así que para CCTV les digo ese único detalle. Después, para otras soluciones, obviamente siempre van a terminar en el jack, pero nunca pongan un plug. No existen plug para RJ, plugs para categoría 6A. La norma no los permite. Únicamente debe terminarse con jack. Eso en la norma de datos, en la norma digamos, en el uso sí o sí de CCTV, que no está atada a esas normas, no les va a funcionar porque mecánicamente es imposible meter el cable adentro del plug. Pero traten no hagan la prueba porque ya la hemos hecho. Ahora sí, así que quédense tranquilos. ¿Mm? Así que bueno, les agradezco mucho haber asistido. Tienen mis datos eh, de contacto, así como lo de los ejecutivos de cada uno. Pónganse en contacto con nosotros. No tengan miedo en trabajar con 6A. Incluso hay stock, así que démosle para adelante. Se pueden hacer proyectos y muy interesantes, ¿sí? Así que bueno, muchísimas gracias por haber asistido al webinar y los esperamos para la próxima que creo que vamos a hablar de fibra. ¿Mm? Muchas gracias y contesten la encuesta al final de la charla. ¿Mm? Un abrazo a todos.